Y nos dio perfectamente el pie para seguir con esta anteúltima exposición de la noche con Mauricio Virués, que déjenme que les cuente un poco sobre Mauricio. Mauricio es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro con especialidad en Derecho Constitucional de la Universidad de Guadalajara y maestrante en Litigio y Resolución de Conflictos por la University College of London. Cuenta con especialidades en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Filosofía Política y del Derecho. Es fundador y director de Capitel Abogados. Su práctica se enfoca en justicia civil, litigio y métodos alternos de resolución de conflictos, áreas en las que también ha participado como profesor, conferencista e investigador. Y Mauricio participó en el programa de Fellowship de Cleros y ahora, bueno, le va a contar un poco sus investigaciones y las cosas que estamos pensando en conjunto. Así que, Mauricio, por favor, te dejo a vos el centro del escenario. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Antes que nada, un agradecimiento muy especial para Federico y para Mauricio por haberme invitado a este evento. Me parece fundamental que el proyecto Cleros, la plataforma Cleros, el protocolo de Cleros, obtenga cada vez una mayor difusión entre la población en general, pero me parece muy importante entre profesionales del derecho que realmente no están recibiendo este tipo de apertura respecto a Legal Tech, descentralización dentro de los planes de estudios con los que están actuando, con los que están estudiando. Y bueno, pues un reconocimiento muy especial a todo el proyecto de Cleros, a todo el equipo de Cleros y pues a todos los que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir esta pantalla, no sé si me puedan confirmar si se ve ahí bien. Sí, sí. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, el tema que vamos a ver, me pidieron, bueno, Cleros para la resolución de disputas de consumidores. Es decir, Cleros, el potencial de Cleros o el caso de uso de Cleros como modelo tradicional para la resolución de disputas en línea, lo que veíamos en las charlas iniciales, un ODR, Online Dispute Resolution, para consumidores. Y en ese sentido, pues creo que es muy claro cuando un cliente, un consumidor y un negocio entran en una disputa, hay muchos modelos que están disponibles para resolver este conflicto de manera completamente en línea. Tenemos el caso de eBay, que como lo mencionó Federico hace rato, es uno de los sistemas de resolución de conflictos más importantes en el mundo, resuelve alrededor de 60 millones de disputas por año, más que seguramente la suma de todo lo que se resuelve en varios países del mundo. Está Modria, que es una empresa especializada en la incorporación de métodos de resolución de conflictos a esquemas en línea. Y por supuesto, pues también se puede utilizar Cleros. Cleros recibe la disputa, recibe la información de la disputa entre el cliente o el consumidor y el negocio y la resuelve. Todo esto dentro del contexto de la relación que es en línea, que se da dentro del e-commerce, es decir, que se da en Internet. Este tipo de modelos, el esquema que se conoce como ODR para consumidores, es muy bueno y funciona muy bien y ha tenido excelentes resultados cuando estamos hablando de transacciones que se hacen en línea. En muchas ocasiones tenemos un comercio, un negocio que está, aquí por ejemplo se pone en Estados Unidos, un consumidor o cliente que está en Europa, llevaron a cabo una transacción, no sé, a lo mejor la compra de una computadora, por decir algo, o la compra de algún electrónico que rondará los $1,000 quizá. Toda la transacción se hace en línea y si surge una controversia entre este consumidor y este negocio, ninguno de los dos tiene realmente un impacto, un interés en tratar de perseguir el asunto ante ninguna corte, porque seguramente los gastos legales de llevar el asunto, de llevar la disputa en un tribunal europeo o en un tribunal estadounidense con semejante distancia será mayor, implicará un gasto mayor que el interés en el litigio. Entonces, los sistemas de ODR han permitido un nivel no antes visto, un nivel inédito de acceso a la justicia para este tipo de transacciones que facilitó el Internet, que facilitó la globalización,
Antes no existían, solo había mercados locales, físicos, donde todas las disputas se arreglaban dentro de esa misma comunidad física, por no haber estas tecnologías de conectividad. Y bueno, para darle un cierto nivel de acceso a la justicia a aquellos consumidores que no estuvieran conformes con el servicio que recibieron o el producto que recibieron, se generan estos mecanismos de ODR, que de hecho fueron pensados y fueron diseñados para este tipo de controversias. No, hasta hace muy poco tiempo no se había planteado la posibilidad de generar ODRs para resolver o para manejar conflictos dentro de las mismas comunidades, dentro de los mercados cerrados. Entonces, justamente a eso me quiero referir en este breve espacio. Cleros como herramienta para resolver disputas en mercados locales, es decir, offline. ¿Qué pasa si yo desconecto a Cleros, no lo tengo vinculado a ninguna plataforma de comercio en línea, no lo tengo necesariamente pensado como un layer de resolución de conflictos entre dos personas que están muy lejos y que seguramente no gastarían, no van a tener oportunidad, si no tienen Cleros o si no tienen un esquema similar, no tendrán oportunidad de resolver ninguna disputa. Y entonces hay muchos casos de aplicación para este tipo de conflictos entre consumidores y productores o entre clientes y profesionistas o proveedores de servicios. Por ejemplo, el arrendamiento y las operaciones inmobiliarias, que en México y en muchos países son altamente litigiosas y que se dan dentro de mercados locales y que se atienden en tribunales locales. Préstamos y financiamientos que, aunque el área fintech es un área que ha venido creciendo, la realidad es que la mayoría de los créditos para nivel micro y pequeño se dan en locales, en mercados locales, y se gestionan las disputas a través, por ejemplo, las cobranzas o las nulidades de contratos, se gestionan ante tribunales locales. Tema de inversiones y colaboraciones. Hace rato mencionaban un extraordinario ejemplo de cómo Cleros podría tener una aplicación específica para resolver conflictos entre socios de startups. Y bueno, también tenemos el tema de relaciones profesionales y laborales. Cleros sirve muy bien para manejar relaciones con los famosos, los prestadores de servicios, pero que están muy lejos, los freelancers, ¿no? Gente a la cual contratas para una programación, para formar parte de un proyecto, pero que quizá están en la India o quizá están en Asia y tú estás en Estados Unidos o en México o en Europa, y entonces realmente requieres un contrato inteligente, requieres una construcción de este tipo para poderle dar certeza financiera y jurídica a esa operación. Pero muchas relaciones profesionales y laborales se dan en contextos de mercados locales, donde no necesariamente se intermedia a través del internet y son atendidos en tribunales locales. Entonces, hay muchos tipos de aplicaciones que pudiéramos pensar de Cleros para disputas y mercados que están fuera de la red, que están fuera del mundo virtual y que en realidad siguen perteneciendo al mundo, digamos, físico y a localidades específicas donde la gente interactúa, se conoce y tiene manera de resolver sus disputas ante los tribunales del Estado o ante métodos alternos. Para aproximarnos a esta idea de usar Cleros como una herramienta de resolución de disputas, pero en mercados locales, es decir, offline, el punto de partida tendría que ser, ¿qué es Cleros? Desde el punto de vista jurídico, su naturaleza jurídica, ¿en qué lo convierte? ¿Qué es Cleros? Cleros es un contrato, Cleros es un arbitraje, es decir, es un modelo arbitral desde el punto de vista del derecho. Es una corte, como si habláramos a lo mejor de la Corte Internacional de Justicia o como si habláramos de un órgano jurisdiccional transfronterizo de esta naturaleza. Bueno, pues nosotros dejamos que Cleros nos responda de acuerdo a su propia descripción que está en la página de internet, donde dice, Cleros es un protocolo de resolución de conflictos en línea de código abierto que usa blockchain y crowdsourcing para resolver conflictos de manera justa.
Eso es Cleros, así se define Cleros a sí mismo. Un protocolo de resolución de conflictos en línea. Ojo, esto no quiere decir que los conflictos tengan que ser en línea, quiere decir que Cleros resuelve los conflictos en línea. ¿Cómo podemos traer los conflictos que están fuera de línea al mundo virtual, digamos así decirlo, a la plataforma virtual o descentralizada que tiene Cleros? Y eso es justamente en lo que estamos trabajando. Hay que tener muy en claro esto. Si tomamos en serio la definición que Cleros nos da, no es un convenio, no es un procedimiento arbitral, no es un modelo arbitral y no es un órgano jurisdiccional ni público ni privado. Es un protocolo de resolución de conflictos. Pero por ser eso, por ser un protocolo de resolución de conflictos, nada impide que se le incorpore a los convenios, a los arbitrajes o incluso, ¿por qué no?, en algún momento a los mismos órganos jurisdiccionales del Estado. Y aquí compartimos lo que nos tocó ver en el caso de México. En el caso de México se hizo, hay un caso que es muy interesante. Se hizo un contrato de arrendamiento, un contrato de alquiler de inmueble normal, como cualquier contrato de arrendamiento, pero se incluyó una cláusula arbitral, que vamos a decirle así, sería la cláusula Cleros. Y fíjense lo que hace esta cláusula. Dice, el árbitro designado por las partes, es decir, las partes designan a un árbitro que es humano, que es una persona con nombre y apellido, y tendrá el derecho y la obligación de resolver cualquier controversia mediante la emisión de un laudo que contenga los requisitos necesarios para ser reconocido y ejecutado dentro de la jurisdicción del Estado. Hasta ahí estamos hablando de un arbitraje tradicional, un arbitraje perfectamente normal, con una cláusula arbitral perfectamente convencional. Aquí es donde viene lo distinto. Debiendo decidir el fondo de la controversia el árbitro, en estricto derecho y mediante la utilización de la plataforma de justicia descentralizada denominada Cleros. Es decir, el árbitro tiene la obligación de resolver la disputa si es que se le presenta utilizando Cleros como herramienta, no necesariamente delegándole o sustituyendo a Cleros en el papel del árbitro, porque Cleros no es el árbitro. Cleros es una herramienta, es decir, un protocolo de decisión que va a utilizar el árbitro para resolver la controversia. ¿Y cómo le va a hacer? Bueno, lo que sigue diciendo esta cláusula arbitral es que el árbitro redactará la orden procesal con un resumen de los aspectos relevantes de la controversia, las posiciones y alegatos de las partes, así como las pruebas ofrecidas. Esta orden procesal será enviada a la plataforma de justicia descentralizada denominada Cleros para que, con base en sus protocolos, ésta emita su decisión en estricto derecho. El árbitro recibirá la decisión de Cleros y la incorporará en su laudo arbitral para gobernar el sentido del fallo. Y entonces se entregará un laudo arbitral con todos los requisitos que constriñe tanto la Convención de Nueva York como la ley modelo en materia de arbitraje, la ley UCITRAL, y todas las o muchas de las legislaciones nacionales que han seguido esta regulación, digamos, o esta estandarización internacional del arbitraje. Tratándolo de poner de manera visual, entonces lo que tenemos es el consumidor y el negocio teniendo una controversia. Esta controversia ellos se la remiten a un árbitro de manera absolutamente convencional, pero el árbitro junta, digamos, la información, compila la información, las pruebas y se las manda a Cleros a través de la orden procesal. Cleros despliega su protocolo y le devuelve al árbitro una decisión. Y el árbitro convierte esa decisión en un laudo arbitral que a su vez las partes podrán ejecutar de acuerdo con las disposiciones de la Convención de Nueva York y regulaciones aplicables en materia de arbitraje normal. Claro, este es un ejemplo para arbitraje, pero puede funcionar exactamente igual en las cortes, es decir, nada en principio impediría que los jueces que forman parte del Poder Judicial del Estado adopten un sistema similar en el que puedan remitirle la información de la controversia a Cleros para que Cleros les dé su decisión y ellos la conviertan no en un laudo, sino en una sentencia
que directamente ya vincule a las partes y que ellos mismos puedan ejecutar. Desde luego, pareciera que esto está muy lejos, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, nada impide que los jueces asuman un papel similar al que asumen los árbitros en el caso de la cláusula cleros. Y finalmente puede no haber un intermediario, las partes de manera directa pueden remitir su controversia y la información a cleros y cleros le regresará una decisión. Esta decisión desde el punto de vista técnico-jurídico o esta forma de no tener un intermediario y utilizar cleros para resolver una disputa sería una transacción dentro de los códigos civiles que están hechos a la usanza del derecho civil, digamos, por oposición a los países del common law, del derecho común. Se utiliza la descripción de convenio de transacción para describir un tipo de contrato muy específico a través del cual las partes resuelven una controversia presente o previenen una futura, de tal manera que una controversia entre consumidores y negocios perfectamente podría ser resuelta o prevenirse una futura mediante la utilización directa de la plataforma Cleros sin la intermediación de un árbitro ni de un juez, aunque esto, sin la existencia de un contrato inteligente, podría ser muy complicado. Hasta aquí la explicación de cómo hemos tratado de visualizar los usos de cleros para disputas del mundo no virtual, para disputas que actualmente no tienen más remedio que irse a una corte local o a un mecanismo alternativo local. Y bueno, pues encantados de recibir cualquier pregunta o retroalimentación que al respecto se pueda tener. Bueno, Mauricio, impresionante, muchas gracias. No sé si tiene alguien alguna pregunta para Mauricio del público. A mí lo que me parece muy interesante de lo que contaste y está relacionado con, antes lo que decía Luis, ¿no? O sea, esa desilusión que tenía de que Clero estaba funcionando más para los casos de los tokens y la curación que para los casos de resolución de disputas tipo Alice y Bob, que siempre contamos. O sea, Cleros en el fondo es un protocolo, como decís vos, o sea, que organiza personas para tomar decisiones de manera neutral. Y esto es útil para muchas cosas. O sea, la que ocurre que la que primero se adoptó por una serie de circunstancias de mercado o de problemas a resolver fue la del sheriff descentralizado. Pero hay un montón de casos que son los de escrow que cuando empezamos con cleros, que tampoco fue hace 15 años, fue hace 2, 3 años, los casos que teníamos en mente eran los de escrow tipo Alice y Bob. Y después fuimos descubriendo otros casos de uso, pero por supuesto que los casos de escrow son fundamentales. El caso que estamos trabajando con vos son fundamentales. Y esto también es importante, como, ahí lo veo también Antonio, o sea, la gente que conoce el paño, como decimos en Argentina, es la que va a poder buscar los casos de uso locales en los cuales aplicar cleros. Cleros puede funcionar para un montón de cosas. En este caso es para arrendamiento, pero puede ser para temas comerciales o lo que sea, ¿no? Así que mucho surge del legal design hecho por las personas que están en contacto con el problema de todos los días. Y acá hay una pregunta del público, que no quiero olvidarme. Sí, el caso del alquiler, preguntan acá. No sé si se puede decir, no sé cuánto se puede decir de esto ya, pero bueno, te dejo que respondas lo que quieras decir de este caso. Bueno, el caso de alquiler es esta cláusula arbitral que, bueno, la cláusula arbitral de la cual leímos algunos fragmentos relevantes en esta charla fue objeto de una controversia arbitral y las partes, la parte de reclamante envió por correo electrónico su reclamación y su evidencia al árbitro, el árbitro emplazó a la parte demandada, quien contestó, se integró la orden procesal, se envió la orden procesal con las pruebas a la plataforma Cleros y Cleros resolvió, Cleros le regresó al árbitro la decisión.
¿qué es lo que está, en qué momento está dentro del desarrollo de este arbitraje, digamos, híbrido o atípico? El árbitro tiene que emitir el laudo y si la parte que ganó el arbitraje lo requiere, tendrá que acudir ante un juez en este caso el Estado de Jalisco, un juez mexicano, para solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo en los términos de la Convención de Nueva York y de la legislación mexicana aplicable, conforme a la cual es perfectamente posible ejecutar el laudo. Si esto ocurriera, la cadena, digamos, de seguimiento procesal y la cadena de revisión judicial que se podría detonar, llevaría o podría llevar a la consecuencia de que se dicte un precedente, se dicte una jurisprudencia. Acá en México no todas las sentencias son precedentes, sino que solamente algunas sentencias con determinadas características, pero se podría buscar generar el precedente en los tribunales federales mexicanos de que es perfectamente válido y acorde a los preceptos constitucionales el utilizar a cleros como herramienta para gobernar el sentido de un fallo arbitral, lo cual sería verdaderamente algo inédito. Muy bien. Acá tenemos otra pregunta de Lucía Contreras, que levanta la mano. O sea, Lucía, podés poner el micrófono, no sé, preguntar directo, creo. Si se puede, no sé. Se puede hablar. Bueno, si no, escribíla acá, si no podés poner el micrófono, así lo leemos. No sé bien cómo funciona esto. Bueno, espera, mientras vemos si se puede resolver. A ver, Coqui, preguntale a Damian si se puede resolver esto. Y yo mientras yo cuento una cosa más mientras tanto. Hay casos en los cuales podés usar incluso a cleros sin buscar que haya ejecución judicial. Imagínate usar a cleros como un mecanismo predictivo de una corte. O sea, hay herramientas de machine learning que se están empezando a implementar, en la cual lo que se usa es los datos históricos del pasado de casos para predecir cómo potencialmente un juez podría juzgar un caso en particular. Y después eso se usa, bueno, para decidir si litigar o no. Bueno, hay herramientas de ese tipo que no son blockchain, son machine learning. Pero imagínate usar un juzgado de cleros para hacer una especie de mock trial, un juicio falso, que te dé un posible resultado de lo que decidiría una corte en un caso, y después en función de eso se decidirá si vale la pena o no vale la pena ir a la justicia. Entonces, en este caso sería una herramienta de mediación, o sea, una herramienta que informaría un procedimiento de mediación, y después si una parte no está conforme con lo que dijo Cleros, puede de todas formas seguir el procedimiento adecuado, ir a arbitraje, ir a la corte. Entonces es una herramienta que puede informar a las partes sobre cuál podría ser el potencial resultado del caso. Tenemos una persona del fellowship, se llama Alex, un rumano, que está estudiando justamente este tipo de casos, ¿no? De cleros como herramienta predictiva en contextos de mediación, ¿sí? Donde no hay una pretensión de validez legal ni de ejecución, sino una herramienta informativa para las partes. Así que hay muchos casos que fuimos descubriendo también con el tiempo y que llegaron de la comunidad. A ver si ahora, Lucía, podés poner tu micrófono o no. Es muy interesante mientras quizás se conecta Lucía, pero las herramientas predictivas efectivamente pueden tener un impacto muy, muy importante en la eficiencia de las mediaciones. O para los abogados que quieren ser mejores litigantes, preparar su estrategia mejor. Un punto que habría que trabajar mucho para mejorar el rendimiento de las herramientas predictivas es trabajar, o que los países, que las jurisdicciones locales trabajen en sus protocolos de preacción, porque, por ejemplo, en México no tenemos un protocolo de preacción, entonces las partes litigantes no están obligadas a revelar sus pruebas, los documentos con los que cuentan, los testigos que no están obligados a revelarlos, sino hasta que ya están en el juicio. Entonces, como no hay esta obligación,
pues tampoco hay muchas ganas de ir a la mediación porque a lo mejor tienes un as bajo la manga y no quieres que tu contrario la conozca antes de tiempo. Entonces, en la medida en la que esos protocolos de preacción se vayan impulsando en ciertas jurisdicciones, también se podrá hacer una mejor predicción del posible resultado de un litigio y eso lleva buenos resultados en todos los sentidos. Mejor calidad en el litigio, mayor cantidad mayor promoción de la mediación, de la negociación y eventualmente también se hace se le proporciona una base sólida a los que se dedican al fondeo de litigios, que es algo que en México, por ejemplo, no tenemos una industria financiera del fondeo del litigation funding, por no tener un esquema de previsibilidad razonable para los resultados. Total, yo he hablado con gente que podría querer usar cleros como mecanismo predictivo para justamente vinculado con litigation funding. Todavía un poco, bueno, es una idea, pero bueno, ya hay una persona que lo está investigando en el marco del fellowship y así que bueno, otra herramienta más que surge vinculada con cleros y que surge de la comunidad, ¿no? Como se habrán dado cuenta, la gente que participó en los paneles es gente que hizo el fellowship y que investigó algún tema vinculado con cleros dentro de su campo de expertise, ¿no? O sea, Mauricio en el caso de bueno, el consumo y disputas de rentas en México, antes tuvimos a Mauricio Duarte con energía y José Torres con legal design, bueno, hay un montón de herramientas y que se van surgiendo de la comunidad que ni nosotros sabemos tampoco. Para nosotros el objetivo es que la herramienta sea lo más flexible posible para que se le puedan adherir la mayor cantidad posible de casos en los cuales Cleros pueda dar una solución mejor que la que existe. Acá Lucía me dice que en realidad fue un error lo de la mano que marcó, así que no pasa nada. Bueno, Mauricio, te agradezco un montón tu presentación y estamos obviamente en contacto por todo lo que estamos haciendo juntos.